iglesia, está feliz de estar aquí en casa un domingo para poder aprender. Dice que la palabra es como aquella miel, y no sé si usted ha probado la miel, pero la miel es deliciosa al paladar. Y entonces hace esa comparación que la palabra es como aquella miel deliciosa, el cual trae vida a nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Quiero ver que me ayuden a poner la presentación de una vez. Y gracias, pastor, por la invitación. Puede tomar su asiento. Por la invitación. Y cuando me decía el pastor, ¿cómo ves compartir la palabra el último domingo de este mes? Y yo decía sí, pero luego después el tema que me decía, yo después dije, Señor, ¿será? Porque mire, el tema que hoy traemos, quiero ser un padre a la manera de Dios. Y yo le decía, pero yo no soy papá. ¿Y cómo predicarle un joven a los padres que quizá ya tienen experiencia? Pero algo me decía el Señor, no eres tú, sino es la palabra la que va a hablar, y te va a hablar también a ti. Y entonces es como un mensaje que me está diciendo, échale ganas, hijito, porque vos vas a ser padre también un día. Y este mensaje no solamente es para los padres, sino para también los jóvenes que van a ser un día padres. Y también un mensaje para aquellas señoritas y para aquellas mamás que en un momento dado también han sido ese refuerzo para sus hijos. Y ese es el tema. El tema, quiero ser un padre a la manera de Dios, porque podemos ser padres a la manera de que nos dejaron nuestros padres, a la manera que quizá el mundo está influenciando en la vida de las personas, pero no hay nada mejor que ser un padre a la manera del Señor. Y bueno, felicitar también a los papás, que hace una semana aquí en nuestro México se celebra el Día del Padre, y felicitarles porque es una labor en el cual se debe necesitar la ayuda de Dios. Y hoy vamos a ver unos índices que a mí son unos focos amarillos, rojos, en los cuales nosotros como padres o futuros padres tenemos que tener en mente. Quiero que vaya a su Biblia en San Mateo 7:11, versión contemporánea, y dice, ¿me ayudan ahí con la pantalla? Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Mire, iglesia, un diagnóstico real de los padres. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva? Un diagnóstico real de los padres en México. Siguiente diapositiva. ¿Ok? Vamos a esperar ahí que nos ayuden a poner la siguiente diapositiva. Denle un fuerte aplauso a los chicos de difusión que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante el servicio. Y aprovecho a saludar a todos los hermanos que nos están viendo en Huixla, y seguramente algunos hermanos también van a ver la transmisión de Comalapa. Y también aquellos que tú, no es casualidad que estés viendo esta transmisión por primera vez. El Señor hoy quiere hablar a tu vida y quieres que te lleves un mensaje de salvación. Mira, ahí está la BBC News, que es un canal de noticias nada cristiano. Sin embargo, mire qué título tiene en este artículo que tiene. México, el 41% de los hogares sin padre. Casi un 50% de la población de los hogares en México no tienen un papá. Y eso es muy, pero muy alarmante. Mire, vámonos más cerca. Ese 41% también coincide con los datos de INEGI. Y es alarmante ver ese titular.
Vivimos en una sociedad donde la figura del padre la quieren diluir. Nuestra misma cultura mexicana ha provocado eso. La misma religión ha dicho: tenemos una morena en México. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y han puesto más en alto a una madre que el valor que Dios ha puesto en un padre. Y otros ejemplos que los mismos medios de comunicación hacen que empiecen a diluir. No quiero mencionar aquí algunos programas porque ya Facebook cada vez más va censurando cuando se habla de las cosas correctas, pero hay muchos programas en los cuales usted puede ver donde diluyen el valor del padre, y lo más triste es que han caído en esas trampas. Mire, los movimientos feministas también han distorsionado este rol tan importante en la familia, creando conceptos erróneos, provocando así que ya no tenga ese peso, así como movimientos. Por ejemplo, una generación, me ayudan con la siguiente diapositiva. Hay una generación que salió muchos años atrás, que es la generación DIN, por sus siglas en inglés, Double Income, No Kids, o sea, doble ingreso, no niños. Y a mí me tocó esa generación en la cual les decían: ¿saben qué? No tengan hijos, cásate, ten doble ingreso y hasta ahí. Y hasta lo mucho que podrías tener es un perrito, ¿no? O una mascota. Y ahí está, mire, Forbes dice: DINGS, los nuevos consumidores de lujo en México. Y entonces prácticamente se va diluyendo la paternidad a no tener descendencia. Es increíble cómo veíamos en unas predicaciones anteriores del pastor, decía cómo los movimientos van metiendo al sistema, el sistema va metiendo en la iglesia. Y los jóvenes, los hombres, las mujeres, los niños empiezan a adoptar esos sistemas, esos conceptos. Lo más triste es que los varones, lejos de Dios, han aceptado esta realidad, con lo que lleva a una sociedad dañada y por consecuencia la vida de la familia dañada. Pero hoy vamos a aprender cómo es nuestro Padre Celestial, cómo Él nos enseña a nosotros a ser un padre y no agarrar el sistema y meterlo en nuestra familia. No, tenemos la palabra de Dios, la cual nos enseña a poder ser un padre. Y como primer punto para los que están apuntando, un padre que ama. Fíjese que cuando estaba haciendo la presentación estaba buscando una imagen y me salían más imágenes de mamás abrazando, besando a sus hijos, pero muy pocas imágenes de padres abrazando o besando o dando afecto a sus hijos. Y ahí volvemos a lo que decía anterior, la misma cultura, el mismo sistema, dice: no, pues es que no se ve, no es común. No es claro eso, es más fácil que le lleven un regalo mamá al hijo, pero el padre a los hijos es raro, se ve raro, ¿no? Eso nos han vendido la cultura, eso nos ha dicho la cultura del mundo. Vaya a San Juan 3:16 y ahí nos dice que nuestro Padre Celestial nos ha amado desde antes de la formación del mundo. Mire que dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó en el pasado, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Padre ya nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, nos dio a Cristo Jesús. Esa es la forma de amar al Señor, esa es su forma de amar hacia nosotros, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Jeremías 31:3 dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Aún en nuestra condición, su amor eterno es para con sus hijos. Nos ha mostrado su misericordia. ¿Se acuerda de aquella historia del hijo pródigo?
El hijo pródigo pidió sus bienes, se fue, los malgastó, regresó a casa, el Señor lo lavó, el Señor lo cambió, lo transformó nuevamente. Sin embargo, el padre nunca lo dejó de amar, siguió siendo su hijo, en otra condición, pero siguió siendo su hijo, en el cual tenía ese amor incondicional, ¿no? Y ahí nos dice, desde hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. A mí me goza el Señor de escuchar esta palabra del Señor, de escuchar que ya me había amado. Es que nuestra mente es tan pequeñita que ¿cómo es posible que el Señor ya nos había amado desde la eternidad y no hubiéramos nacido todavía, ni fuéramos sido creados? Pero así es el amor del Señor, eterno. Sin embargo, la sociedad ha empeñado en distorsionar el significado de amar. Hay una frase muy sonada que ha pasado por generaciones y que el pastor lo ha mencionado: ni todo el amor, y usted contéstelo, ni todo el dinero. Y ve, se la sabe. ¿Por qué? Porque se ha pasado de generación a generación y dicen, eso es lo correcto. Pero ¿qué dice la palabra? Y ahorita vamos a ver qué es el significado de amar, cómo ama el Señor, cómo ama el Señor a sus hijos, y de ese ejemplo podemos tomar. Mire, amar significa darnos. En Romanos 5:8, en versión Nueva Traducción Viviente, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Éramos pecadores de primera. Sin embargo, el Padre mostró su gran amor al darnos a Cristo Jesús. Aunque no lo merecíamos, Dios en su misericordia y su amor nos lo dio. Y es dar, amor es darnos. Cuando una persona contrae matrimonio, no es para recibir a alguien, sino es para darse a alguien. Y el mundo ha tratado de distorsionar ese significado de amar. Siguiente, también amar es corregir. Y en Hebreos 12:6 dice: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Nuestro Padre Celestial demuestra su amor disciplinándonos, porque nos quiere ver seguros. Y es que disciplina es sinónimo de seguridad. Un hijo que corrige, usted corrige a su hijo cuando hizo algo incorrecto, o deja que pase. Es que es niño, es que si yo le quito eso, es que no, siento que no va a desarrollar. No, hay que corregir. Ahorita más adelante hay un índice en el cual esos porcentajes a mí me pusieron en decir, caray, tenemos que tomar en serio este asunto de la paternidad. Mire, Él no va a poner límites a sus hijos y dejar que hagan lo que quieran. Solo provocará tener hijos inseguros y con miedos. ¿Y por qué? Porque no hubo corrección en el momento. También amar es corregir, entonces, pero también es servir. En San Marcos 10:45 dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. ¿Se acuerda de la predicación del que el Señor nos sirve la mesa? Ese ejemplo que daba el pastor a mí me impresionó, porque nunca lo veía desde ese punto de vista. El Señor compartiendo, dando la cena para usted. En nuestra iglesia pues son los hermanos que nos sirven, pero quítese esa figura, es Cristo el que está sirviendo. Y entonces amar también es servir. El Señor nos demuestra su amor sirviéndonos. Así, de esa manera los hijos sirven si los padres han aprendido a dar. Cuando ven que nosotros damos nuestros recursos como tiempo, esfuerzo, talentos, ellos los ven, ellos están aprendiendo a servir. Recuerde que a veces ya el jovencito no es de palabra, ya no es de decirle, oye hijo, esto, no.
ese ejemplo. Y si los padres no están dando el ejemplo correcto, no es congruente con lo que decimos. Entonces, el amor es darnos, es corregir, es servir. Mire que dice en 1 Pedro 4:10. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. El Señor nos enseña a poner nuestros dones, nuestro servicio a los demás. Eso van a aprender nuestros hijos. Si ven que nosotros estamos sirviendo en casa, si nosotros estamos sirviendo a los demás, ellos automáticamente van a ser ese ejemplo que nosotros estamos dando para con ellos. Punto número 2, un padre protector. Vamos a recapitular un poco. Veníamos hablando de un padre que ama y que la sociedad lo ha distorsionado, pero el Señor nos enseña a poder amar al momento de darnos, al momento de corregir y al servir. Y punto número 2, un padre protector. Y quiero pedirle a los chicos de difusión que nos ayuden con un video que traigo aquí y pongan mucha atención en este video. Recuerde que estamos en vivo, ¿no? Siempre hay detalles técnicos, pero espera un momento. Es importante que usted vea este video porque nos va a poner en contexto del cual es un padre protector. La Iglesia de Cristo Vidas en Plenitud
te invita a sus domingos de celebración a Cristo Jesús. Disfrutarás de momentos de alabanza y adoración y Tan rápido. Tenía un pañuelo negro en la cabeza o algo así. Sabe que pudo matarse, ¿no? Sí, señor. Pero no podía perder a mi hijo. Pensé que iba a conocerlos en mejores circunstancias el lunes. ¿El lunes? Sí, comenzaré a trabajar con ustedes. Nathan Hay, me pregunto, ¿cómo no reconocí su nombre? Adam Mitchell. Shane Fuller, Un gusto conocerte. igualmente. ¿Por qué Albany? Quería mudar a mi familia a un lugar mejor, más tranquilo. Le diría bienvenido, pero después del día que tuvo... Mi hijo está bien. Todavía es un buen día. Habrías hecho lo que hizo él. Pudo haber muerto de varias formas, pero logró salvar la vida de su hijo. No lo sé. Padres, me encanta esa representación de ese padre salvando a su hijo. Y ahora la pregunta es para usted, padre. ¿Usted hubiera hecho lo mismo en esa situación? Porque decía la señora, ay, la camioneta ya está, bueno, se arregla, el seguro lo paga. Pero no estaba buscando la camioneta, estaba buscando a su hijo que estaba ahí. Y me encanta la última pregunta que se hacen los policías al final. Oye, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Pues yo creo que sí, tal vez. ¿Y tú? Pues tal vez.
pero ¿usted lo hubiera hecho? Y es una pregunta que le quiero dejar en reflexión. El Padre, nuestro Padre, Dios, nos da su protección para con nosotros. Y usted como padre le ha dado la naturaleza de proteger a su familia. Dios le ha dado las características físicas para poder ser un protector. En ese cuadro de película hubiera sido muy difícil que una mujer se vea colgado de la camioneta y ha ido, ¿no? Pero el hombre, Dios le ha dado capacidad física, un poco de más de fuerza física para poderse subir y tener esa habilidad, ¿no? No dudo que tal vez alguna mujer valiente también hubiera hecho esa hazaña. Sin embargo, Dios ha puesto esas características físicas para el hombre, para que sea un protector. Y no solo hablo en la manera física, sino sobre todo en la manera espiritual. Salmos 37, 28 dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Nuestro Padre Celestial nos cuida de todo aquel que quiere atacarnos, que nos quiere desviar de su camino, y Él no nos abandona. El sistema en el que vivimos, hay padres que han abandonado su hogar y se les hace muy sencillo abandonar a sus hijos. Muchas de las veces justificando: es para mejorar la situación de mi familia, y emigran a otros estados, a otros lugares, descuidando así su familia, sin darse cuenta de las grandes consecuencias que pueden ocasionar a sus hijos. ¿Cuáles son esas consecuencias? La agresividad, el fracaso escolar, más embarazos no deseados, temores, desconfianzas, inseguridades, depresión, falta de criterio, falta de madurez, falta de identidad. Juntarse con malas compañías que dan como resultado juntarse con la pandilla de la colonia y por consecuencia a vicios que van a llegar. Tengo unas cifras acá y se los voy a leer muy rápido para que usted vea nos pongamos a pensar, padres, que es un mensaje más para los padres. ¿En qué situación está el mundo y qué tanta responsabilidad nosotros tenemos como cabezas de hogar? Mire, el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familia sin padre. El 85% de los chicos que con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorias crecieron sin padre y el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. ¿Ve esos números? ¿Ve esos porcentajes? Y entonces, ¿qué tan importante es que el padre esté presente en la vida de sus hijos? Gloria a Dios por esas mamás que están ahí con sus hijos, ¿no? Pero papá, joven, tú que estás acá, hay que reflexionar y ponernos las pilas, como diríamos en un lenguaje, para que en realidad nuestra próxima generación no salga en esa estadística, no sea parte de esa estadística. Vea qué tan importante es influenciar la vida del padre en la influencia del hijo.
y ese sentido de desprotección se expone a toda una serie de consecuencias. Y como decía hace un momento, ellos justifican, no, es que voy a mejorar la economía, es que tengo que viajar porque tengo que hacer esto, mientras los hijos están descuidados, mientras los hijos no están controlados por los padres, quien son, que deben tener la responsabilidad. Gloria a Dios, porque yo soy el resultado de un padre protector. Hoy no está mi papá físicamente conmigo, sin embargo, yo soy el legado que dejó. Gracias por su misericordia, pero también a su protección y a sus consejos que Él estuvo ahí. También Él proveía a mi bienestar para poder crecer. Y entonces, al ver estos números, yo le doy gloria a Dios porque tuve un padre. Pero quizá muchos de ustedes crecieron sin esa figura paterna, sin esa figura que los alentara, que estuviera ahí en el momento preciso. Hoy, Padre, quiero hacerte reflexionar si vale la pena dejar sin protección a tu familia, dejar los hijos que crezcan sin rumbo, sin identidad, siendo arrastrados por corrientes de este mundo. Y como te decía hace un momento, quizá creciste sin un padre terrenal, el cual estuviera ahí. Sin embargo, miren, Salmos 68:5 dice: Él es padre del huérfano, Él hace justicia a las viudas, es Dios en su santa morada. Mire, Dios nos rescata, Dios nos abraza. Quizá no tuviste esa figura paterna, pero es Dios el que ahora es nuestro Padre, porque Él es el Padre de huérfanos y Él hace justicia a las viudas. Nuestro Padre Celestial no nos abandona a quienes le son fieles. Estará ahí para protegernos. Él nos mandó a su Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consejero. Sin importar cómo fue nuestra vida, Él prometió que estaría todos los días, y Él hoy nos abraza y nos da de su amor. Jóvenes varones, y es aquí donde yo reflexionaba y decía: no puedo ser como la generación anterior. Mi padre dejó un estándar muy alto en mi familia, y él era empresario y aparte trabajaba, y yo decía: no es posible que yo con un estudio un poquito más de letra no pueda lograr eso. Él quizá con un grado de estudio un poquito inferior, ¿cuánto logró? Pero es ahí cuando los padres, entonces, discúlpenme por la palabra, pero se fajan los pantalones para poder llevar ese valor aquí. Y jóvenes varones, hoy tenemos que pensar bien las cosas y pedir sabiduría de Dios, porque en un futuro tendremos esa responsabilidad de proteger a nuestra familia y no descuidarlas. Señoritas, adolescentes que me escuchan, escojan correctamente el varón que va a estar junto a ustedes. Ayer que teníamos la clase de worship, una clase ministerial, sacaba este tema y les decía a las señoritas: vean con quién se van a casar, si agrega a su ministerio, si las impulsa a su ministerio. Y a los varones les decía: piensen bien las cosas también, sean sabios, porque ustedes van a llevar la carga de una familia, ustedes van a ser la cabeza. Un padre conforme a Dios, que sepa amar, que sepa proteger, que sepa estar ahí en los momentos difíciles. Hermanas que ya no tienen su pareja, sean dignas. No encuentren cualquier hombre, sino un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Esta imagen estuvo rodando muchos días en Facebook, y es que un pastor pagó publicidad para que en realidad llegara a muchísimas personas, y me apareció en mi perfil. Y mire, me encanta porque no solamente el Padre está protegiendo, sino está enseñando, está instruyendo
Ahí tiene a sus hijos al lado. No le está diciendo, ¿sabes qué? Es que lo que me enseñó mi papá, te lo voy a enseñar. Tal vez hay valores muy buenos, pero no hay nada mejor que enseñar la palabra de Dios. En nuestros tiempos debemos ser protectores de toda idea y de toda corriente filosófica que pueda sembrar en la vida de nuestros hijos. El padre es el ejemplo de la familia, y si un padre es responsable, es amoroso, es dador, es congruente con lo que dice, habrá una familia fortalecida en el Señor. El Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Cuando estamos en problemas, pedimos ayuda a Dios, pero qué triste sería que si su hijo está en problemas, primero busque al vecino, primero busque al amigo, busque quizá otro familiar y no acuda a su padre. Eso sería muy triste. Por lo tanto, padres, tenemos que ejercer la confianza, tenemos que trabajar la confianza con nuestros hijos. Hablar de protección es estar siempre pendiente de ellos, velando por ellos. Tú como padre, ¿revisas sus redes sociales de tus hijos? ¿Revisas sus conversaciones? ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Sabes cómo están influyendo sus amigos en él? En 1 de Pedro 5:8 dice, nueva Biblia Viva, dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted sabe de una película que acaba de salir hace unos días y que ya están poniendo en temas desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos se están metiendo, no quiero decir el nombre porque Facebook es muy mañoso y lo va a censurar, así que, pero usted sabe de qué película estoy hablando. Y entonces yo veía comentarios, se decía, comentarios de padres cristianos, decía: relájense, no pasa nada, es más, ni los niños ni lo van a ver. No es tanto la escena, es todo el contexto que ya se está tramando. Y entonces, sí, ellos están adoctrinando. Bueno, mire, ¿qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Esa es la responsabilidad del padre, instruir desde pequeñito. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de la palabra, no se apartará del Señor, porque fue instruido, fue guiado por un padre que estaba en Dios. El enemigo está totalmente empeñado en hacer daño a nuestra generación, es hacer desviar nuestra mirada y perder el control de nuestros hijos. Él usa cualquier arma para atacarnos y destruirnos, robar lo bueno que haya en nosotros y matar áreas de nuestras vidas que le den la gloria a Dios. ¿Sabe? Como dice aquí en 1 de Pedro, el enemigo está como león rugiente, viendo a quién va a devorar, a qué hijo va a devorar, aquel hijo que está desprotegido, aquel niño que no le hacen caso, que el padre está más buscando la economía para poder sostener la familia. No, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que reflexionar hoy. Como varones tenemos la obligación de cuidar y proteger nuestra familia. No la abandones, porque no habrá otro que cuide de ellos como tú. Y quiero hacer la misma pregunta que vimos al principio. ¿Tú protegerías a tu familia de todo ataque, arriesgando a tu vida? ¿Se acuerda de la pregunta que se hacían los policías? ¿Está dispuesto a poder decir no? Bueno, así como está dispuesto, así también estamos dispuestos a protegerla con la palabra. Porque un niño que está instruido va a saber contestar ante un niño que le diga: oye, ¿ya viste la tal película? Oye, está bien. Y el niño va a decir: no, aquí me quieren influenciar. Porque aquí dice la palabra: instrúyelo desde niño, desde pequeñito. Punto número 3, un padre que premia. ¿Cuándo fue la última vez que premió a su hijo por algo bueno que hizo? Dice en el capítulo que veníamos hablando en la parte B, dice: cuánto más su Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que lo pidan. El Padre recompensa y dará buenas cosas para aquel que lo pide. Cristo Jesús se refería a aquellos padres que aún fallando saben darle cosas buenas a su hijo. Dios no se queda con nada cuando le somos fiel a Él. En Santiago 1:12, versión 60 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y es que el Señor nos va a recompensar cuando pasamos, cuando resistimos la prueba. Nuestro Padre Celestial tiene una promesa para sus hijos cuando resisten la prueba. Nosotros, padres, deberíamos premiar cada vez que ellos pasen una prueba. El padre no debe premiar si hizo berrinche, o tampoco se le debe: ay, mijito, qué padre, mire. No, hay que corregir. Recuerde que es su legado, es su futuro, es su generación. Y no esté en esa estadística. Que Dios nos libre de tener unos hijos que tengan en esa estadística, porque hay familias donde el padre está presente, pero están en esa estadística. Entonces tengamos cuidado, varones, tengamos cuidado de caer en eso. Nuestros padres han visto el esfuerzo de sus hijos en tener buenas notas en la escuela, en poder ser buenos hijos, en poder premiar su esfuerzo. El regalo no se da en cualquier momento, se da cuando se resiste la prueba y viene la recompensa. Así nos dice Santiago 1:12. Después, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida. El Señor nos va a recompensar, pero después de haber resistido, de haber pasado la prueba. Así que, padre, si, como le decía al principio, si usted no ha premiado a su hijo por ese esfuerzo, no importa el acto que vaya a hacer, aún decir: bien, hijo, adelante, échale ganas, te va a servir. Eso motiva a los demás. Si usted tiene la posibilidad de hacer algo más, hágalo también. Que ellos se vean esforzados por haberse esforzado. Dios prueba nuestra fe. Hebreos 11:6 en versión Palabra de Dios para Todos dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que existe y que premia a los que lo buscan. Dios prueba nuestra fe y nos recompensa cuando lo buscamos de corazón. Y como decíamos anteriormente, tu hijo te tiene confianza, está abierto a platicar cosas que platica con sus amigos, cosas que quizá como padre el hijo se va a frenar a hablar contigo. Y entonces ahí es donde tenemos que reflexionar. Tu hijo se está abriendo a cualquier tema que él tenga inquietud, y es ahí donde nosotros tenemos que crear esa confianza, estar abiertos, tener la palabra para no decirle: mira, hijito, es que a mí tu abuelito me enseñó así y ese pues sale así también. No, ¿qué dice la palabra cada vez que ellos nos pregunten: papá esto, papá el otro? ¿Sabes qué, hijito? Vente con tu cuaderno y vamos a estudiar la palabra, porque eso es lo necesario. Quiero terminar con esto. Hace un mes aproximadamente estaba en que tenía que comprar llantas al Corsita, y le hablé al pastor Alex, le pregunté: Paz, ¿dónde cotiza llantas? No, pues en este lado, puedes echarte una vuelta. Le hablé al pastor Magdiel, que es mi hermano, le pregunté: oye, ¿dónde puedo cotizar? Y coticé, ¿no? Pero luego también reflexioné y dije: ¿dónde compraría mi papá las llantas? ¿No? ¿Dónde? Y no tengo el consejo ahora de papá, no lo tengo al lado para preguntarle: oye, papá, ¿qué harías en esta situación actualmente? Y es ahí donde digo: jóvenes, tú que tienes tu papá cerca, abrázalo, ámalo, que tu reflejo de hijo de Dios lo pueda ver él. Y padres, por consecuencia, padres, abracen a sus hijos. Va a haber un momento que en esta vida terrenal uno de los dos no va a estar, y entonces
que quede ese legado, que quede ese consejo en nosotros. ¿Qué hice? Mi papá hubiera cotizado en diferentes lugares y hubiera comprado la mejor opción. Y es ahí donde el Señor me enseña ahora que yo tengo que ser, que tengo que reflexionar para mi futura generación. Ahora que Él no está, como le venía diciendo, Él ha dejado un estándar muy alto en mi vida que yo tengo que seguir adelante. Es difícil quizá este tema porque es un tema que pega, ¿no? Ya no tengo a papá, sin embargo, ahora tengo un Padre celestial y yo sé que hoy Él se goza y que ahora Él me ha dejado y Él me dice, ¿sabes qué, hijo? Tienes que seguir con esto. No puedes dejar el camino del Señor, no. Y aún quisiera que cuando yo fuera viejo y tal vez no esté en esta tierra, si el Señor no ha venido, que quizá un proyecto lleve mi nombre, como el proyecto de mi papá, Proyecto Rodolfo. Y entonces hoy, padres, desafío a ustedes a que queramos ser como un padre, como el Padre Celestial. Tengo una imagen de aquí que me encontraba yo en la mañana y mire, dice: sus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15,000 horas en pensamientos seculares impíos, y luego irán a la escuela dominical, colorearán una imagen del arca de Noé y creen que eso será suficiente para que ellos estén firmes contra las mentiras que les dicen. Gloria a Dios por las maestras, que yo sé que no solamente colorean un arca de Noé, una figura. Sé que les enseñan palabras, pero no es su responsabilidad. Su responsabilidad es usted, padre, usted, cabeza de hogar, enseñarle a sus hijos todo lo que pueda conllevar y sobre todo contrarrestar con la palabra todas esas 15,000 horas de pensamientos impíos. Hace como un mes, un maestro lo despidieron de su trabajo porque se negó a enseñar las cosas que ya estaban en el plan de estudios. Usted como padre está pensando en esto. Piensa esas 15,000 horas que su hijo recibe de educación, pero más quizá es un adoctrinamiento. ¿Y cómo contrarrestamos? Padres, ¿cómo contrarrestamos? Solamente con la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto. La última diapositiva dice: ¿qué quieres que digan tus hijos de ti cuando ya no estés? ¿Cómo se van a expresar? ¿Que los amabas, que los protegías, que los sabías premiar? ¿Cómo van a trascender tu generación? Ese es el padre a la manera de Dios. Eres un padre a la manera de Dios. No sabes corregir a tus hijos. En la palabra podemos aprender. Acércate al pastor o a un hermano de Dios. ¿Tendrán un legado a seguir o nunca tuvieron esa figura de papá? Quiero que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. Y quiero invitar a todos los varones, no solamente a los padres, a los adolescentes. Si tú tienes a tu hijo aquí, tráetelo al altar, porque como decía al principio, todo el movimiento que ahora actualmente se han levantado van en contra de diluir este valor que le han dado al Padre. Y hoy vamos a aprender a decirle que hoy quiero ser ese padre a la manera de Dios. Quizá por nuestra forma, nuestro carácter no se ha hecho como Dios lo ha dicho. Quizá no hemos amado como el Señor nos dice, en servir, en darnos. Pero hoy es un buen día para poder aprender del Señor. Yo quiero invitar a que vengan al altar aquí todos aquellos varones valientes que quieren tomar ese reto de decir: Señor, hoy quiebro toda esa cultura que quizá mi generación anterior me enseñó, y hoy quiero ser un padre a la manera tuya. Un padre que me enseñe a amar como tú amas a la iglesia, como tú amas a tus hijos, a servir, a protegerlos, a poderlos premiar en el momento correcto. Pase, varón, quiero orar por usted. Pase y nos puede ayudar a orar. Y que